Aquí estamos. Hoy a 31. Bueno, hermanos, buenos días, les damos la bienvenida a Casa de Vida. El día de hoy es 31 de agosto del 2025, siendo muy puntualitos a las 11 de la mañana. E iniciamos el primer tema que vamos a ver el día de hoy, que es el estudio de la religión de los testigos de Jehová, que en sí ya solo es conclusión, nada más es para recordar súper rápido por qué es importante. Les llegaba a comentar en el pasado de que lo que es, por ejemplo, la Defensoría de la Fe, todos tenemos el llamado de la Defensoría de la Fe, porque todos tenemos que dar testimonio de la esperanza que vive en nosotros a cualquiera que nos lo demande, es lo que dice la palabra, siempre con reverencia y mansedumbre. Es decir, vamos a defender la fe en Cristo, la fe bíblica, ante cualquier persona que nos presente una fe diferente, un evangelio diferente o un Cristo diferente. Llámese testigo de Jehová, llámese católico, llámese adventista, llámese mormón, llámese como se llame, nosotros estamos llamados a dar esa defensoría de la fe, y todos, no es como, nada más tú, no, todos tenemos que dar defensoría de la fe, y eso también incluye a los ateos, ahí es donde entra la apologética. Entonces, en este estudio que llevamos durante, esta sería la tercera semana, nos enfocamos directamente en los testigos de Jehová, y ya lo vamos a terminar, va a ser súper breve, y en la próxima semana, si Dios permite, se va a iniciar con los mormones, que va a ser Magito la que nos lo va a compartir. Entonces, resumiendo súper breve, para que nosotros tuviéramos la Biblia que tenemos hoy en día, pasaron muchas cosas. Hay una historia que es muy interesante de la Pentarquía, había 5 iglesias, no solo era Roma, no solo era Pedro. Después se levantaron, hubo divisiones, los frutos de la Iglesia Católica, aberraciones muy fuertes como abuso de menores, orgías. Había un papa que decía, un historiador, que hizo más orgías que misas. Toda persona que se oponía a la Iglesia Católica moría. El papa era incuestionable. Si tú te levantabas te llamaban hereje, y pues casi siempre te iban a matar en la hoguera. Y hablábamos igual de que hubo prerreformadores, todos ubican el nombre de Lutero, pero antes de Lutero hubo varones de Dios como Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola, él era italiano, y finalmente Martín Lutero. Pero estos 4 fueron prerreformadores, y los 4 totalmente influyeron a Lutero, y los 4 buscaban que el evangelio fuera limpio, sin doctrinas de hombres, que no se lucrara con la palabra. Cuestionaron la infalibilidad papal o la autoridad papal, cuestionaban la idolatría de las imágenes. Entonces la Iglesia Católica los mató, a todos los mató. Bueno, menos a Wycliffe, él sí se murió de viejito, pero exhumaron sus huesos para quemarlos, porque la Iglesia Católica tenía un problema y a todos los quería quemar, aunque a los muertos los querían matar, imagínense. Lutero también iba a ser muerto por la Iglesia Católica, pero digamos que hubo como un secuestro para guardarlo, para que no lo mataran, y por eso no lo mataron. Igual hablamos de Zwinglio, que fue contemporáneo de Lutero, y él sí murió indirectamente por el conflicto con la Iglesia Católica. Pero Zwinglio era escocés, pero era como un Lutero escocés, y de hecho él tenía una doctrina todavía más limpia que la de Lutero. Tyndale, hablamos de él, que él tradujo la Biblia del latina al inglés y las contrabandeaba para que la gente pudiera acceder, y también fue ejecutado por la Iglesia Católica. Después hablamos de que gracias a la imprenta fue que se masificó la Biblia y pudo llegar a nosotros. Entonces hacíamos una reflexión de todo esto. La palabra dice así, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Antes la gente se puede excusar, la Iglesia Católica privatiza la Biblia, da las misas en latín, tú no puedes leer la Biblia. Entonces, ¿cómo sé qué es lo bueno? No sé. Si tengo que conocer de Dios, estoy obligado a acercarme a los católicos y creer lo que ellos digan, pero no estoy seguro porque no me dejan leer la Biblia. Y si me encuentran una, me matan. Pero ya que nosotros la tenemos, gracias a toda esa gente que murió para que la podamos tener, ya no tenemos excusas. Si ya nosotros conocemos la palabra y no la seguimos, ahí sí vamos a ser inculpados de pecado. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a sí mismo, porque todos tenemos Biblia, nadie nos está persiguiendo si la leemos. Por eso con la Biblia en la mano yo no puedo el día del juicio decir, es que yo no sabía. No tenías Biblia, hay tantas versiones que uno puede traer en el teléfono. No vamos a tener excusa y vamos a dar cuenta de cada uno de nosotros.
Y también decía la palabra que aquí el siervo que conociendo la voluntad del Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, más que él sin conocerla e hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá. Si ponemos el ejemplo de una persona que antes solo estaba en la religión católica, y yo quería conocer de ellos y no tenía opción más que acercarme a ellos, no va a ser obviamente el mismo juicio que a nosotros, que sí tenemos Biblia y sí la podemos leer. A lo mejor esa persona honestamente buscaba a Dios, pero la doctrina que recibía no era bíblica, pero él no lo puedes inculpar porque no tenía acceso. Entonces va a ser diferente. Ya después hablamos de, ya específicamente de los testigos de Jehová. Russell, su fundador, la Watchtower, que es su libro principal en el que ellos se basan. Hablamos que después de Russell vino Franklin, y después hablamos de los 4 primeros presidentes que fueron Russell, Franklin, Knorr y William Franz. Entonces, ellos eran presidentes casi incuestionables, pero después de Franz ya se impuso un sistema que era el cuerpo gobernante, que hoy en día es la autoridad de los testigos de Jehová, donde es un grupo de varones, entre comillas, ungidos, y ellos se definen como el único medio entre Dios y los hombres. Entonces ellos son los que dictan todo, y veíamos este esquema donde se ve la cadena de mando de los testigos de Jehová, que son publicadores, los de la misma congregación, los ancianos, los superintendentes, y aquí llamaba la atención que ahí no está Jesús. Y ciertamente lo que pasa con los testigos de Jehová es que ellos tienen estas 9 posturas que es, resumiendo, niegan la divinidad de Jesús, lo vimos en su momento. También dicen que Jesús es el arcángel Miguel, o sea, no es Dios en sí mismo. Una muy conocida, que rechazan la transfusión sanguínea. Otra que casi la gente no conoce, es que también te niegan la Santa Cena. Cuando ellos hacen la conmemoración te lo ofrecen esperando que no lo tomes, porque si lo tomas todos se indignan, van a salir, porque creen que todos son indignos de consumirla, y solo los 144,000 de Apocalipsis, malinterpretando que son los meros picudos de los testigos de Jehová, la pueden consumir, cosa que es mentira. Igual el tema que vimos de abuso sexual infantil, las profecías falsas, y que institucionalizan el bautismo y la salvación, es decir, solo si te bautizas con nosotros, igual que los católicos, igual que los mormones y todas las religiones de ese tipo, solo nosotros damos salvación, solo mi religión da salvación. Si no eres parte de mi religión no eres salvo. Entonces quitan que la salvación la dé Cristo y convierten que la salvación la dan ellos. Eso es institucionalizar el bautismo y la salvación. También hablábamos del trato que le dan a los expulsados y desasociados, y el último tema, que de hecho ahorita es el que vamos a ver, es el de comportamientos propios de una secta, que ya es la conclusión. Y habíamos dicho de cuáles son las fuentes de las que nos basamos. Veíamos que Russell al principio no negaba la divinidad de Jesús, de hecho él aceptaba. Leíamos estos textos que eran antiguos de 1880, donde él aceptaba la divinidad de Jesús. Igual aquí él aceptaba incluso adorar y orar a Jesús, cosa que nosotros sabemos que es oración al Padre en el nombre de Jesús. Entonces veíamos que incluso antes su postura era adorar al Padre y a Jesús. Pero todo eso fue cambiando, sobre todo con Franklin y con la versión que ellos usan de la Biblia. Quitaron la adoración de Jesús, cambiaron palabras para justificar no adorar a Jesús, y después ya decían que su propósito es adorar a Dios a través de Jesús, pero ya no adorar a Jesús. Cuando hablamos de la divinidad, pues estos son los versículos que comentamos uno por uno, los fuimos analizando. El hecho de la adoración de Jesús, que en todos estos versículos se ve francamente cómo Jesús es adorado, y la palabra dice que solo a Dios adorarás, por tanto pues Jesús es adorado, por tanto Jesús tiene esa misma naturaleza de Dios. También hablábamos del Espíritu Santo, que consideran que el Espíritu Santo no es Dios, pero sí, el Espíritu Santo es Dios, y usábamos versículos para sustentarlo, y se aclaraban esos versículos. En el tema del arcángel veíamos que en qué versículos se basaban para decir que Jesús es el arcángel Miguel, pero lo refutábamos etimológicamente con la misma palabra arcángel y lo que la palabra significa, que es ángel principal. Y de la mano hablábamos en Hebreos 1:5-6, donde veíamos que la misma Biblia dice que Jesús no es un ángel, y en contraparte todos los ángeles adoran a Jesús. Por tanto, pues Jesús tiene esa autoridad de Dios, y no es el arcángel Miguel. Hablábamos del tema de la transfusión sanguínea, de cómo los testigos de Jehová tergiversan, porque ciertamente en la Biblia sí dice que no comamos sangre, y sí, no debemos de comer sangre. En el sentido de un animal que es sacrificado y que te lo comas, no sé, la carne cruda o mal cocida, ese es el tema. Yo hablaba una vez con los testigos, pues un día todos nos hemos mordido el labio, sangra,
Y yo les decía, ¿y a poco ya por eso soy condenado? O sea, es analizar. Entonces veíamos que realmente, aunque sí la palabra nos dice que nos abstengamos de comer sangre, y los mismos testigos en eso se fundamentan para el tema de las transfusiones, hablábamos de que no es lo mismo obviamente comer sangre que transfundirse sangre. De esa manera pues los médicos te dirían, no, pues tómate 2 litros de sangre si fuera lo mismo, y obviamente no es lo mismo. Hablábamos de casos como el síndrome de Kernicterus, que ese ya era tema médico, donde si al niño tú no le haces una transfusión total, o sea, por una manguerita le sacas toda la sangre y por otra manguerita le metes pura sangre nueva, se va a morir o va a quedar con retraso mental permanente. Y hay testigos de Jehová que prefieren que esto pase a desobedecer no a Dios, sino a sus líderes religiosos. ¿Y eso qué es? Eso ya es fanatismo religioso, es donde ya no eres coherente, no eres racional. Yo una vez daba el ejemplo, ¿tienes fe en Dios? Sí. ¿Tienes fe en cruzar a la calle en Dios? Sí. Ok, y eso va a hacer que te tapes los ojos y vayas cruzando, Dios me va cuidando. Eso es fanatismo y eso es tentar a Dios. Entonces un cristiano racional no es un fanático religioso, tiene fe en Dios, pero eso no le exenta de hacer las cosas que le corresponden. Una vez yo comenté con una persona, si hay un paciente con apéndice, ¿qué haces? ¿Oras? ¿O lo mandas al hospital? Las dos horas. Porque Dios tiene control, pero no por orar no vas a hacer lo que tú como médico sabes que tienes que hacer, que pues es darle el tratamiento que corresponde, porque si no sabes que se podría morir. Y no vas a decir, ay, es que Dios no obró. No, o sea, Él obra poniéndote a ti frente a esa persona, tú siendo médico, pues para que hagas lo que tienes que hacer. Pero si tú no lo haces, pues ahí la situación fue contigo. Entonces fuimos hablando de cómo ellos comparaban la transfusión con una violación. O sea, dicen, no, tú si eres testigo de Jehová y te van a transfundir, te tienes que resistir, porque es como si te estuvieran violando. Y hablábamos de que sí aceptan unas cosas y no aceptan otras cosas, pero al final todas estas cosas forman parte de la misma sangre. Y decíamos el ejemplo de que si te venden un carro robado, ¿lo compras? No. Y si te lo vendo por partes, pues tampoco. Entonces no justificas que solo acepten ciertas partes. Y también desde la perspectiva médica dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Entonces yo como médico, y si no le apoyo, pues va a morirme, eso me va a ser contado como pecado, ¿vale? Y en el sacramento de la Santa Cena comentábamos brevemente de que ellos no te permiten que lo consumas, o sea, te lo ofrecen esperando que no lo tomes, por lo que les comenté que ellos creen que solo los 144,000 que ellos creen que son los testigos de Jehová son los únicos que lo pueden consumir. Un tema muy interesante fue el del abuso sexual infantil. Obvio, sí, aberrante, pero interesante porque se tiene que estudiar. Y veíamos que ellos tienen un libro que está prohibido para la congregación, solo lo tienen los líderes, que es Pastoría en el Rebaño, que por el internet pues ya lo tenemos. Veíamos cómo se subdivide, y lo que nos interesaba era en el tema de un comité judicial y en el tema de notificación de abuso de menores, donde cuando hay un abuso de un menor en la JW es abreviar Testigos de Jehová, lo que van a hacer los Testigos de Jehová es decirle a los padres del afectado, del niño o niña, no lo denuncies. Lo puedes denunciar, si tú quieres puedes ir con las autoridades, pero a Dios no le gusta. Lo que Dios quiere es que lo arreglemos nosotros, que el abusador se arrepiente y que tú lo perdones, y aquí no pasó nada. Eso es lo que incitan. Entonces, en un caso de Australia, se reportaron más de 1,000 abusos a lo largo de 60 años, y esos 1,000 abusos nunca se notificaron a las autoridades. Pero la JW lo que hace es que tienen archivo de todo lo que pase, van a hacer una notita, una anotación, y lo van a archivar. Entonces pues de ahí entraron las autoridades, checaron ese archivo y se vio todos los abusos que estaban registrados y nunca se denunció ninguno. Entonces vemos que ellos tienen pues prácticas muy aberrantes, y decimos que la palabra dice que nos tenemos que someter a las autoridades. Yo soy cristiano, sí, llamo a mi hermano, sí, pero si él comete un delito, yo como cristiano lo tengo que denunciar. Lo tengo que denunciar, es lo correcto, es lo justo. Dice que nos tenemos que someter a las autoridades. Decía la palabra, no en vano tienen espada para castigar al que hace lo malo. No quieres temer a la autoridad, pues haz lo correcto. En el tema de profecías falsas, en todos estos años la JW profetizó la segunda venida de Cristo o el fin del mundo. Entonces, si se dan cuenta, fueron muchas ocasiones. Incluso hablábamos de que compraron una casa donde ellos decían que ahí iban a vivir David, José, Abraham, Isaac, Jacob. O sea, en la resurrección ahí ellos iban a hospedar, porque ellos estaban muy fieles a esa enseñanza. Pero la realidad es que nada de eso pasó, obviamente. Entonces la palabra nos dice que cuando hay un falso profeta y nosotros nos preguntemos, ¿cómo podemos saber que es un falso profeta? Dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa
no acontece ni se cumple, esa palabra es palabra que el Señor no habló. Y más arriba dice, el tal debe morir. O como ahorita estamos bajo la gracia, obviamente no matas a nadie, pero sí puedes identificar a un falso profeta. Dice que va a pasar algo y no pasa. Falso profeta. Y ahí se ven como 8 falsas profecías, donde la gente igual fanática religiosa vendió sus cosas, ya no estudió, ya no quiso tener hijos, pues Jesús viene mañana, ¿ya para qué? Decían, y pues obviamente no pasó, y mucha gente hasta quedó en la ruina. Lo de la institucionalización del bautismo, decíamos de que, por ejemplo, ellos critican, bueno, que es correcta la crítica objetiva, de que no se deben bautizar a niños, y criticaban a la Iglesia Católica, pero veíamos en testimonios que bautizaban niños de 8, de 7, de 6 años. Yo me acuerdo que cuando llegué a hablar con ellos, con los testigos, yo les decía, yo a la edad que tengo, y gracias a Dios tengo conocimiento de la palabra, y puedo discernir la verdad de la mentira, pero si vienen conmigo de chamaquito de 15 o incluso hasta de 20 años, les creo, y se las compro porque no sé. Entonces, eso es importante. ¿Cómo tú reconoces una mentira si no conoces la verdad? Tenemos que conocer bien la palabra de Dios para identificar esto es verdad, y cuando viene una doctrina falsa, esto es mentira. ¿Cómo sé que es mentira? Porque conozco la verdad. Dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando ellos bautizan a una personita, ellos les llegan a hacer estas 2 preguntas. ¿Se ha arrepentido de sus pecados, se ha dedicado a Jehová y ha aceptado que Jesucristo es el medio que Dios ha provisto para la salvación? La pregunta está bien. El problema es que ellos toman como se ha dedicado a Jehová como a su religión. Y la segunda pregunta que ellos te hacen es: ¿comprende que el bautizarse demuestra públicamente que es testigo de Jehová y que desde ahora forma parte de la organización? No, bautizarse significa que eres discípulo de Cristo. Significa que igual que Cristo naces de nuevo. Eso es lo que es bautismo, que yo me identifico como cristiano, pero lo tuercen, y en lugar de hacer que te identifiques y le pertenezcas a Cristo, van a hacer que tú hagas un juramento con tu boca, y los juramentos tienen un montón de poder, donde tú te haces perteneciente de los testigos de Jehová y de su organización, y eso está mal. Y en el 8º punto lo que vimos es el tracto sectario. Cuando se hacen preguntas abiertas a la página principal, les preguntan: oye, ¿y ustedes ya les dejan de hablar a los que se salen? No, para nada, les seguimos hablando. Decía aquí la respuesta en la página, pero 3 doritos después veíamos cómo trataban a los expulsados, y veíamos que constantemente los testigos de Jehová sustentaban. Si una persona es de tu congregación, testigo de Jehová, y esa persona se sale o le expulsan, tú, testigo que aún eres parte de la congregación, tienes prohibido hablarle. Leíamos que incluso un hola no le puedes dar, y veíamos lo devastador que era esto en una familia. Hay familias que se han roto porque un integrante de su familia se salió, y yo les daba el ejemplo. Imagínense que fue uno que sufrió abuso. Obvio se va a salir, obvio. Te sales, y aparte de que fuiste abusado, ahora tu familia ya no te habla. Viven en la misma casa, pero ya, salvo lo estrictamente. ¿Se imaginan el trauma psicológico? O sea, y veíamos que justifica. Por ejemplo, decían: si es un apóstata, lo vamos a expulsar. ¿Qué es apóstata? Todo el que no piense como yo. Nosotros seríamos apóstatas para ellos. Veíamos que nos llaman en su página a nosotros, que no pensamos como ellos, mentalmente enfermos. Igual nos llamaban que éramos instrumentos de Satanás, porque Satanás es padre de la mentira, y todo lo que salga de la boca de una persona en contra de la JW es mentira y es de Satanás. Ese estudio del abuso sexual de 1000 casos en Australia, yo lo imprimí, les platicaba, lo traduje y se los entregué para que lo checaran. ¿Lo agarran? No, apostasía. O sea, dices, no inventes. O sea, cualquier cosa que digas en contra de mi religión es mentira, porque mi religión es perfecta, ellos son santos. Y aunque haya evidencias, o mi mismo hijo me abusaron, no, niño, tú eres apóstata, tú también. O sea, imagínense el grado de la situación que hay aquí. Y ya el último tema es comportamiento propio de una secta. Ahí hay que entender qué es una secta. Secta, grupo de personas con una ideología o creencia particular que se separa de una corriente principal. Suelen tener un líder carismático, reglas estrictas y un enfoque en el aislamiento de sus miembros del mundo exterior. A menudo se caracterizan por la manipulación psicológica y el control sobre sus miembros. Entonces analicemos, y no solo es para los testigos, líder carismático. Un líder con gran influencia y control sobre los miembros, a menudo visto como infalible o con un conocimiento especial. Para la JW, su cuerpo gobernante es infalible. Oye, las profecías falsas, infalible, la vamos a acomodar y le vamos ahí a
a ver qué te decimos, pero es infalible. ¿A quién se les viene a la mente? El Papa. Cuando se hizo el dogma de la infalibilidad papal, ahora en una congregación de Cristo, el líder humilde, bueno, el pastor, mejor dicho, humilde, reconoce que es humano, y todos somos humanos, nos podemos equivocar, nos podemos equivocar, nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. ¿Quién es el único que tiene el atributo de infalibilidad? Dios. Es el único, solo Dios es infalible. Cuando tú te autodefines como infalible, tú ya te quieres hacer igual a Dios. Y no, ni el Papa, ni el líder de los mormones, ni el cuerpo gobernante no son infalibles, se equivocan, porque son hombres. Y nosotros por eso no adoramos a hombres. Doctrinas o creencias únicas. Una visión del mundo o sistema de creencias que se diferencia de las normas religiosas convencionales. Y lo vemos en cada religión. Los católicos tienen unas creencias únicas. Los mormones igual, la JW igual. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de congregaciones verdaderamente cristianas, puede haber diferencias en el sistema de gobierno. Por ejemplo, puede haber ancianos como máxima autoridad, puede haber pastor, puede haber dos pastores, pero mientras las bases doctrinales fundamentales sean las mismas, no va a haber problema. Pero en una secta sí, esas bases fundamentales no van a ser las mismas. Y el aislamiento social, los miembros son alentados a distanciarse de amigos, familiares y relaciones externas a la secta. Era lo que les decía, cuando alguien se sale de la JW, ya no le hables. Hola mamá, pero mira, es que tengo una amiguita, es JW, no le hables, no puede ser tu amiga. O sea, te aíslan, literalmente te aíslan. Ni para predicarle no le puedes hablar, solo te puedes juntar con los mismos de la JW. Por ejemplo, en la Iglesia Católica pasa algo parecido indirectamente. Si se dan cuenta, cuando alguien está en una familia católica y dejas de ser católico, uy, es como si le fueras a las Chivas y ahora ya le vas a la América. No, desgracia, deshonra. Pero es lo mismo, o sea, te discriminan por tu fe. O eres de mi equipo o qué show. No, pues no. Que obvio, nosotros igual, si alguien de nosotros hiciera, no sé, mormón, le exhortaríamos en amor, pero no le dejaríamos de hablar y le estaríamos compartiendo hasta que pues Dios hiciera la obra. Pero no le vamos a dejar de hablar. Dice, control mental y manipulación. Técnicas para influir en los pensamientos, emociones y comportamientos de los miembros, a menudo con el objetivo de asegurar la lealtad. El ejemplo obvio es el que les decía de la transfusión. O sea, ¿qué tan controlado mentalmente tienes que estar como para estar dispuesto a dejar morir a tu hijo por algo que la Biblia no justifica? Pero por lealtad a tu religión, que se muera, no inventes. Ahora, por ejemplo, con la Iglesia Católica, como el humano, el hombre, tiene un afecto muy natural a la madre, la Iglesia Católica usa mucho a María, a la falsa María, porque esa María no representa a la María bíblica, a la falsa María de no, mamita, no esto, no lo otro, para que sientas como, no, negaste a tu mamá, no, la mamá, y más la influencia de la familia, pero todo esto es con la intención de influir tu comportamiento, sin justificarlo con la palabra. Rechazo de la crítica. Las sectas y su líder son vistos como incuestionables, y cualquier crítica es desestimada o rechazada. ¿Qué vimos con los católicos? ¿No estás de acuerdo? Te quemo. Bueno, primero te torturo para oírte tu confesión en base a tortura de que aceptas que eres un hereje, y ahora sí te quemo. No confiesas, te quemo igual. Pero de que te mato, te mato. Así actuaba la Iglesia Católica. Y ahorita, como ya no puedes matar a nadie porque te meten preso, pero de poder muchos lo quisieran hacer, te expulso, te excomulgo, ya no te hablo, ni un hola te dirijo. Y eso está obviamente mal. Entonces, cuando uno se acerca a tu autoridad en humildad, sabiendo que pues es autoridad, pero le expones un punto que es bíblico, y a lo mejor no están de acuerdo al final, no por eso te van a expulsar. O sea, sí podemos tener diferencias mientras no sea lo fundamental, pero no por eso te van a expulsar ni te van a rechazar. Y explotación económica o física. En algunos casos los miembros pueden ser obligados a trabajar para la secta o donar sus recursos. Cuando fue la de 1914 de la JW, hay publicaciones donde se instaba a las personas a vender sus pertenencias y donarlo a la obra, a la JW, y pasaba. O sea, te manipulaban. También algo muy interesante, cuando te metes a la JW y estudias el tema de estudios universitarios, te alentan a no hacerlo. Dicen, ¿para qué? Si en el reino
no se va a... Lo que estudias no lo vas a ejercer en el reino, y como ya Jesús viene mañana o pasado mañana, no estudies. Mejor dedícate a la JW, mejor ser de las personas que van repartiendo folletitos. Entonces hay manipulación. Dios quiere que estudiemos. Bueno, ahí hay que hablar del diseño. Por ejemplo, la responsabilidad recae totalmente en el hombre. No es malo que la mujer estudie, claro que no. Es malo que la mujer trabaje, claro que no. Pero es responsabilidad del hombre, mientras también esa mujer no desatienda sus obligaciones en el hogar y con su esposo, y de acuerdo a la palabra, porque en ella es principalmente su familia y sus hijos, y el anhelo de una mujer de Cristo esa es la maternidad. Entonces, pues nuestra postura, pero para nada es que la gente estudie, pero igual, por ejemplo, no sé, pues quiero estudiar psicología, pues es que va en contra de la palabra. O sea, cada cosa se tiene que analizar, por así no estamos en contra del estudio. Y hay psicología cristiana. En la atalaya del 1 de noviembre de 1987 se lee: más bien significa llegar a un conocimiento exacto del secreto sagrado de Dios mediante estudio personal diligente de la Biblia y de las publicaciones bíblicas de la sociedad. Teniendo este conocimiento exacto, ¿quién tendría tanta curiosidad como para siquiera prestar atención a las expresiones de los apóstatas? O sea, si ya estás en la JW y JW es infalible, ¿para qué buscas otra cosa? Y todo lo que no sea JW es apostasía. Que ningún hombre lo alucine con argumentos persuasivos. Entonces, cuando yo evangelizo un JW, pero él lee esto y está adoctrinado, él le va a hacer no, yo no te digo soy de palo, tengo orejas de pescado, yo solo escucho a la JW. Eso es adoctrinamiento pesado. Y no, bueno, ahorita voy a hablar de ese libro. La propaganda religiosa falsa, sin importar de qué fuente venga, debe evitarse. O sea, no escuches nada que no sea de nosotros, JW. Debe de evitarse como evitamos el veneno. ¡Wow! Entonces, cuando alguien viene y te predica la palabra de Dios, le llamas veneno. ¡Wow! En realidad, puesto que nuestro Señor ha utilizado al esclavo fiel y discreto, que se hace en referencia a la misma JW, para comunicarnos dichos de vida eterna, ¿por qué deberíamos tener alguna vez el deseo de acudir a otra fuente, cualquiera que ésta sea? Entonces, esa es la manera de adoctrinar, de lavarte la cabeza para que no busques nada que no sea de la JW. Dice, cuando otra persona nos dice, no leas esto o no escuches aquello, puede que pasemos por alto su consejo, pero recuerde, en este caso Jehová es el que nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice él acerca de los apóstatas? Que los eviten, que cesen de mezclarse en la compañía de ellos, y que nunca los reciban en su casa ni les digan un saludo, que eso ya lo refutamos porque lo traducen mal ellos. Estas son palabras enfáticas, instrucciones claras. Si por curiosidad leyéramos la literatura de alguien que supiéramos que es apóstata, ¿no sería lo mismo que invitar a este enemigo de la adoración verdadera a nuestra casa, a que nos sentáramos nosotros y nos explicara sus ideas apóstatas? O sea, enfatizan, no leas, no busques, no escuches nada que no sea JW, nada. ¿Por qué? Porque todo lo que no es JW es apostasía, y eso obviamente es mentira. Dice, hoy ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Mediante el esclavo fiel y discreto, Jesús está siguiendo el mismo patrón que estableció en el siglo I, alimentar a muchos por medio de unos pocos. Nombró a este esclavo para asegurarse de que en estos últimos días sus verdaderos discípulos, sean los ungidos o de las otras ovejas, tuvieran un suministro constante de alimento espiritual al tiempo apropiado. ¿Cuánto lo agradecemos? Pues bien, demostremos nuestra gratitud apoyando lealmente a los hermanos ungidos que componen ese esclavo fiel y discreto. O sea, te piden lealtad ciega, incuestionable, y no consumas nada que no sea JW. La obediencia a los mandatos divinos, entre ellos los que requieren pureza moral, es el proceder sabio y correcto. Sin embargo, no siempre es fácil. Con razón exhortó Jesús a los cristianos a esforzarse vigorosamente a fin de salvarse. Y sigue en la misma línea. Pero, ¿por qué no basta con orar a Jehová y dejar a las cosas como están? Porque Jehová ha confiado a los ancianos la responsabilidad de velar por nuestras almas. Ellos te brindarán ayuda para que no recaigas en el pecado. No te engañes razonando que podrías ayudarte a ti mismo. Para empezar, si realmente estuvieras tan fuerte, ¿habrías caído en el pecado? Está claro que necesitas obtener ayuda externa. Es decir, aquí lo que ellos dicen es,
estás pensando algo que no va de acuerdo a la JW, confiésalo, y no a Dios, a los ancianos, porque nosotros te tenemos que orientar, y tu oración, si no nos dices a nosotros directamente, no va a llegar a Dios, o sea, obviamente no, y esto ayuda pues a tener ese control sobre todos sus miembros, incluso de otras personas. Primero, puesto que ha de mantenerse la unidad, el cristiano maduro debe de estar en total armonía con sus hermanos en lo que se refiere a la fe y el conocimiento. No defiende sus opiniones personales ni se obstine en ellas, y tampoco alberga ideas propias en cuanto al entendimiento bíblico. En vez de eso, confía por completo en la verdad que revela Jehová a través de su Hijo Jesucristo y el esclavo fiel y discreto. Si se dan cuenta, aquí no habla de la palabra de Dios, no habla de la Biblia, porque la verdad de Dios se revela en la Biblia. Entonces, un JW no puede tener opinión propia. A lo mejor lees algo en la Biblia que contradice las enseñanzas de la JW, pero no, te dice abandona y sujétate fielmente y ciegamente a la JW. Para asegurarse la salvación, Noé y su familia tuvieron que ejercer fe. Aquello significó seguir instrucciones y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Durante la gran tribulación habrá la misma necesidad de que nosotros sigamos la dirección del Espíritu Santo y obedezcamos las instrucciones de Jehová mediante su organización. O sea, te piden fe ciega a la organización. Y ya por último, este es un libro que lo escribió Raymond Franz, que él fue miembro del cuerpo gobernante, ¿ok? Pero él fue expulsado. ¿Por qué fue expulsado Franz? Porque comió con una persona que se había desasociado. Lo cacharon que compartió alimentos con una persona, por eso lo expulsaron. Y él escribió este libro que se llama Crisis de Conciencia. En este libro, él relata varias cosas que pasaron en la JW, pero él enfatiza muchas cosas. Por ejemplo, tu relación con Dios no depende de otros hombres, tu relación con Dios depende de ti y de Dios. Y si hay un intermediario, es Jesús. De eso depende tu relación con Dios. También daba énfasis, que a mí me encantó ese análisis. Si yo vengo y te presento un argumento, religioso, y yo sé que lo que yo te estoy diciendo es la verdad de la palabra, yo te voy a invitar a que leas la palabra y que lo analices, que lo razones y llegues a tu propia conclusión. Pero si lo que yo te estoy vendiendo, yo sé que es mentira, te voy a decir, y no busques en otro lado, porque va a encontrar la verdad. No busques en otro lado, solo es lo que yo te estoy diciendo. Entonces, si lo que yo digo es verdad, yo te voy a invitar, chécalo, analízalo. Luego yo le digo a los pacientes, ahorita está la IA, pregúntale a la IA lo que te estoy diciendo, y vas a ver qué te dice, porque yo sé lo que le estoy diciendo. Pero si no fuera, no busques en ningún otro lado. Los otros doctores, nadie, lo que yo te estoy diciendo es, y sigue lo que yo te estoy diciendo. Al final lo que concluimos es que el camino a la salvación es únicamente Cristo Jesús, ninguna religión da salvación. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Dónde está el fundamento apostólico? Aquí nada más, aquí. No hay apóstoles nuevos, no, para nada. Porque si los papas fueran apóstoles, aquí se agregarían un montón de libros que cada uno de ellos escribirán. No son apóstoles, este es nuestro fundamento, esta es nuestra autoridad. No importa la antigüedad de tu religión, no importa su estructura. Si esa religión no se apega a la palabra de Dios, no es de Dios. Si esa religión, si esa congregación tuviera un mes que se fundó y viven en obediencia a la palabra y tienen frutos del Espíritu Santo, es de Dios y van a ser salvos. Entonces, la salvación solo la da Cristo. Ninguna religión te da salvación, ninguna, y ninguna religión la puede privatizar. La salvación solo la da Jesús. Por tanto, yo decido sujetarme a Él, a lo que Él enseñó, a lo que Él dice que es un verdadero discípulo. Eso he de hacer yo, no a lo que los hombres dicen de las religiones. Es que los cristianos son así, de mi religión no. Yo me sujeto a Jesús porque solo Él da salvación, tu religión no da salvación, ¿vale? Entonces, pues ese sería el tema con la JW. Entonces recordemos, nosotros estamos llamados a dar defensoría de la fe, y un día nos vamos a encontrar a alguien de la JW, y de lo que nosotros compartamos, obviamente Dios tiene el control de todo, pero a nosotros se nos va a pedir cuentas. Dice la palabra que si alguien está haciendo lo malo y nosotros no le exhortamos, su sangre va a estar en nuestras manos. Pero si nosotros le advertimos y él permanece en su pecado, nosotros habremos librado nuestra alma. Entonces es una responsabilidad bien importante, en primer lugar en nuestra familia,
Después la gente que nos rodea, como varones, nosotros somos pastores de nuestra familia y de todo se nos va a pedir cuentas, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos la gloria y la honra, te damos gracias, Señor, porque nos permites pues concluir el tema del estudio de los testigos de Jehová. Te damos gracias, Padre, porque ciertamente nosotros sabemos que hay mucha gente que de corazón te quiere buscar, Señor, pero por falta de conocimiento han caído en error doctrinal, han caído en mentiras y han caído en religiones que los apartan de ti, Padre, y no los acercan. Te pedimos, Señor, que si en algún momento tú nos pones en nuestro camino a una persona que esté en esta situación, podamos dar razón de la esperanza que vive en nosotros siempre con reverencia y mansedumbre, que esa persona no solo vea nuestros argumentos, sino que vea nuestro amor al hablarle, que vea los frutos de nuestro espíritu, que vea nuestro testimonio y que vea que le compartimos porque le amamos. Todo lo ponemos en tus manos, Padre. Ciertamente eres tú el que da la salvación y tú pones el querer como el hacer. No depende de nosotros, Señor, sino que depende de ti, pero nosotros tenemos responsabilidad en esforzarnos de conocer de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza y pues el resto del día y las enseñanzas que se han de compartir la ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, confrontándonos con tu palabra, Señor, convenciéndonos de arrepentimiento de pecado, Padre. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos.